Buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos vea, a qué hora nos vea, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es lo que profesamos, es lo que creemos y es lo que compartimos. Si usted gusta enterarse de qué se trata, bueno, son consejos, exhortaciones, sugerencias que hace la palabra de Dios para un vivir mejor del ser humano. Depende de cada quien. El conocer a Cristo, el saber la verdad, pues está en la Biblia, aunque hay mucha gente que lo duda, no lo cree, hay gente que se cuelga, por decirlo, para vender un libro, para agarrar fama, para ver intelectuales. No creo en Dios, no creo en Cristo, pero la verdad es que es la palabra de Dios. 100%, digan lo que digan, si gusta usted escuchar, no es a fuerzas, es voluntario. La palabra es autoridad, pero cuando la aceptamos ya como palabra de Dios, palabra del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la trajo a este mundo para dejárnosla escrita para el beneficio de toda la humanidad. Pero al que quiera, al que guste, las puertas están abiertas a la hora que gusten, para el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que vino a hacer, por qué vino, para qué, cuál es el propósito del Padre. Y pues el conocer y saber nos abre el entendimiento y nos deja libre de ciertos engaños, ¿verdad? Ciertas cosas que pues por ignorar no sabemos, o por no querer, o porque alguien nos dijo, o porque alguien piensa diferente. Se respeta la creencia de cada quien. Esto es lo que nosotros creemos, es lo que compartimos. Estamos en domingo, ¿qué, mija? Me acompaña a veces, como siempre, mi hija, Enero 22 del 23. mis nietos y mi otra niña, y aquí estamos. Compartiendo enero, ¿qué? ¿20 qué dijimos? 22 del 23. El 23. Ya. Dije 22 y 23, ¿cómo está? No, es 20, no, de la fecha 22 del año 23. Ah, ok, así aclarando porque me confundí un poco, ¿eh? Como que ando medio dormido todavía. Bien, vamos a seguir viendo los domingos el libro de Efesios. Vamos a entrar en el capítulo 6. Ya vimos lo que es la predicación pasada, que es Cristo y la iglesia un modelo para el hogar, o la convivencia del matrimonio. Es una comparación de la iglesia y Cristo con el matrimonio, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora los hijos y los padres, ¿verdad? Seguir vamos a hacer el capítulo 6. Vamos a ver 4 versículos para poder tratar de hacer menos tiempo y quitarles menos tiempo y que sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Nuestra fuerza, repito, es voluntaria. Voy a pedirle a ver si, como siempre, que me lean la versión Reina Valera, versión antigua Reina Valera, la porción de la palabra de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 4, por favor, Betty. Dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bien, vamos a pedirle a ver si igualmente que nos llene de oración, ponga la palabra de Dios en sus manos, el Espíritu Santo, y podamos seguir adelante. Adelante, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por cuidarnos y por guardarnos, Señor. Y Padre, también, pues nada, gracias por las bendiciones y el suplimiento de cada día, Señor. Padre, venimos ante ti en esta mañana, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que sea de bendición a las vidas de cada uno, Señor, y pues Padre, ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor. Te pedimos para el que está predicando, Señor, tú úngelo, guíelo y úsalo, Señor, igualmente a cada
pastor alrededor del mundo, evangelista, maestro, misionero, tú ayúdales y protégelos, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que sea de bendición en nuestras vidas y nuevamente, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean tribulaciones, anhelos, deseos, enfermedades, angustias, dolores, planes, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú trabaja en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que todo sea hecho la voluntad tuya, Señor, y pues no la de nosotros, Señor. Tú sé el que haga su voluntad, Señor. Padre, también pues, te ponemos en tus manos a cada líder alrededor del mundo, Señor, igualmente a Israel. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Pues vamos a ver cómo nos lo presenta el título de la Biblia Reina Valera. ¿Qué título tiene, dijimos? Debida relación entre padres e hijos. Y aquí en la versión Las Américas, Biblia de Estudio, ya lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, es una Biblia de Estudio que se acerca más al griego. ¿Por qué? Perdonando un poco agripado, si mi voz es diferente, es precisamente, ¿verdad? ¿Por qué en griego? Porque eso es en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en griego. El Antiguo Testamento es hebreo, arameo, y en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es por eso que se acerca un poco más al significado griego en la Biblia, las Américas. Dice así, del 1 al 4, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. 3. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. 4. Y cerramos. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ah, es algo que tenemos que entender, que la Biblia nos sugiere, nos habla, nos dice, mira, esta es la forma que quisiera el Padre que se llevara a cabo la vida del ser humano, como pareja, como esposos, como hijos, como padres. Tenemos que ver qué es lo que Dios nos propone, porque no es autoritario que tienes que hacerlo porque yo digo. Siempre lo he dicho y lo repito, Dios nos deja en un libre albedrío, por decirlo en alguna manera entendible. Dios tiene su democracia celestial. Cada quien tiene derecho a opinar, cada quien tiene derecho a creer lo que quiere. Nadie puede obligar a nadie. Yo les comparto lo que la palabra de Dios dice. Veo a veces que en las redes sociales, uno o dos o tres, ven, pues qué bendición. Gracias por eso, gracias por eso. Porque es algo muy importante para mí o para nosotros que la palabra de Dios llegue, aunque sea a una persona. Si una persona llega a entender y a hacer salva a causa de eso, qué bendición para nosotros. Porque es necesario que entendamos que esto es voluntario, no es a fuerza, no se vende, no se renta, se regala, porque la palabra de Dios es gratis, es un regalo para todos. ¿Lo quieres? Aquí está. Esto es lo que creemos y vamos a ver entonces qué es lo que dice la palabra de Dios ciertamente. Dice el versículo 1, volvemos a la Reina Valera, versión antigua. El versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La justicia de Dios es diferente a la justicia del ser humano. Como hijos a veces pensamos, porque yo también lo pensé, por eso lo digo, que porque estamos jóvenes ya sabemos todo y que los que ya están grandes no saben nada porque ya están grandes. Y la verdad es que no. La verdad es que el anciano, el hombre grande, el hombre más viejo de la familia, porque está viejo, porque ya ha vivido más, y si ha vivido más, tiene más experiencia y tiene más conocimiento. Por eso es de que los hijos se basan a los padres, porque los padres dan la educación. Por eso la Biblia nos sugiere a todos, porque todos fuimos o somos hijos.
en alguna manera. Nuestros padres ya partieron, todavía están vivos, seguimos siendo hijos. Por eso hay abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Hay algunos que conocen a los abuelos, hay otros que conocen a los bisabuelos y a los abuelos. Qué bendición. Pero el caso es que los hijos de los abuelos son los hijos, perdón, son los padres de los hijos ahora de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere la Biblia? A los hijos. ¿Y por qué este consejo? Porque ahí nosotros es de pensar, como cuando estamos jóvenes, yo ya lo sé todo. Decía mi abuelita, que en paz descanse, que cuando usted uno joven se quiere tomar el mar en un trago, y no, dice, pues ya sabemos todo, ya podemos todo, tenemos que ir aprendiendo a oír. Por eso dice obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Ahí en Colosenses 3:20 también nos dice obedecer a vuestros padres en todo, como conviene en el Señor, en el Señor. El obedecer no quiere decir que te van a tratar como si fueras nada. Ahorita vemos más adelante este punto. Lo importante es entender de qué se trata. ¿Por qué el obedecer? Porque desde la antigüedad Dios nos da consejos. Ahí en Éxodo 6:20, ¿qué dice, amiga? Dice la palabra de Dios, y Amram tomó por mujer a Jac. 6:20, Éxodo. Éxodo 6:20, sí. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Entonces me equivoqué yo, ¿verdad? Bueno, qué raro es eso, que me equivoque. Que lo interrumpí porque no es el versículo que tengo yo. Yo creo que yo me equivoqué, ¿verdad? Al anotarlo, es por eso que cuando hay errores, trato de corregirlos para que no quede mal enseñado por medio de la palabra de Dios. Éxodo, ¿qué? Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Ese es Proverbios 6. Ah, me equivoqué. Proverbios, ¿qué, a mí? Proverbios 6:20. Ah, sí, me lo lees. 6:20, ¿verdad? Proverbios, sí, pues Éxodo, ok. Proverbios 6:20 dice la palabra de Dios, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y no dejes de enseñar. En Deuteronomio 5:16, a ver si no. Si le está hablando al joven, al hijo, a la joven o al joven, se está dirigiendo directamente a los hijos, así como se dirigió a la mujer, al varón, así se dirige ahora al fruto de ese amor, que si es verdaderamente, ¿qué dice? Deuteronomio 16 dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados sus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. O sea, comienza a hablarle al joven, mira, haz esto, porque vas a recibir la bendición. Es que hay muchos jóvenes, jovencitas que dicen, más en este país, ¿verdad? Es que mi mamá, es que mi papá, espérate, cuando estabas chiquito o chiquita, tu madre o tu padre no te tiraron a la basura. Cuando no podías ni comer tú por ti misma o tú mismo, ¿por qué ese aborrecimiento a los padres? Obviamente que hay padres que no lo son, no deberían de haber sido padres nunca. Pero si Dios te dio la bendición de tener a tu padre y a tu madre, ¿por qué no oyes los consejos de tu padre y de tu madre? ¿Por qué no buscas la dirección de tu padre? Por eso dice Deuteronomio, honra a tu padre y a tu madre, no nomás a tu padre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados, fíjate en esto, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay quienes te dicen, no, es que Dios no hay Dios, no fundó la tierra. Fueron los extraterrestres, fueron los Anunnakis, venimos del chango. Tantas teorías y que dice Génesis 1:1 y todo el Génesis, pero principalmente 1 y 2. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién te formó en el vientre de tu madre?
quien puso a tu madre en tu madre ese amor para que fueras procreado o procreada. Sea cual sean los errores de tu madre o de tu madre es y tu padre es. Nadie tiene derecho a quitarle el derecho al padre o a la madre de ser madre. Pues sí, entiendo que hay madres o padres que tratan a los hijos, inclusive los matan, los destruyen, los tiran, los dan, los regalan. En este aspecto tenemos que ver mucho porque nosotros tenemos que entender que Dios nos habla y nos dice, mira, son tus padres terrenales, yo soy tu Padre celestial, yo soy eterno, ellos son temporales. Si tu padre y tu madre no te amaron, no te protegieron, tu Padre celestial te protege, te guarda, te guía, pero si tú quieres. Es difícil someterse a algo que no entendemos. Por eso es necesario que entendamos que Dios es el creador, el que ha puesto su mano sobre el vientre de la mujer, sobre el cuerpo del varón, para que esa semilla terminara en ese cuerpo. ¿Quién lo formó? Dios. ¿Quién te cambió cuando estaba chiquito? Muchos dicen, es que, bueno, muchos dicen, es que mi mamá no es cristiana, mi papá no es cristiano. Yo no puedo creer en Dios porque no somos cristianos, porque no creo que existe. Mira, ¿quién te dice que tu madre es tu madre y tu padre es tu padre? Ciertamente, ahí estábamos. Pero ¿quién te asegura que así es? ¿Porque te dicen? ¿Estás tú consciente? ¿Verdad que no? La sangre llama, sí, también la sangre de Cristo llama a que vengamos a aceptar a nuestro Padre Celestial, para que podamos tener ese entendimiento, ese razonamiento de que el amor de Dios se multiplica en la madre y en el padre en ese amor para los hijos. Para todos, sí, para todos. ¿Lo hacemos todos? No, no todos, ¿verdad? Y nos manda a qué más en Deuteronomios 4:40. Son promesas que hace Dios para cada persona, para cada joven, cuando somos hijos, cuando estamos en la familia. ¿Lo tenemos? Deuteronomios 4:40 dice la palabra de Dios, y guarda sus estatutos y sus mandamientos que te mando hoy, porque para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Gracias, que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Cuánto tiempo vivimos aquí? Pero vemos una cosa que nos sigue hablando los jóvenes, y guarda sus estatutos y sus mandamientos que te manda hoy. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien a ti y no nomás a ti y a tus hijos cuando los tengas después de ti. Y prolongues no nomás eso, ¿verdad? Y prolongue tus días sobre la tierra, que vivas muchos años, que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta tierra te la dio todo el tiempo que vivas en esta tierra, tus años se van a prolongar, pero tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Es que mi papá, es que mi papá me abandonó, mi mamá, no importa, tu mamá es, tú honrala, respétala. Si tu madre no o tu padre no cumplieron con su deber, allá arriba daremos cuenta como padres. Y digo daremos porque todos seremos padres algún día. O somos hijos o somos padres, en una o en otra. Seguimos siendo hijos de Dios. Que si lo entendemos, si realmente estamos entendidos, porque hay quienes dicen, es que son, ¿cómo se dice eso del griego? Las historias griegas, se me olvidó. ¿Eh? Son mitología griega que no es cierto, son historias, son cuentos, son historias, quién sabe qué, y no creen en Dios, pero sí creen en otra cosa, ¿verdad? Cuando Dios te hace la promesa, mira joven, desde ahorita yo sé que no has estado bien enseñado, como nunca hemos sido enseñados muchos acerca de la palabra de Dios.
¿Quién es Dios? Dios nos deja su mensaje para que lo entendamos y le habla al hombre, al varón, a la mujer, al joven y al viejo, a todo ser vivo, con inteligencia, con entendimiento, para que, mira, esta es la promesa que te doy, si tú obedeces y te portas a la altura de los mandamientos que te doy, vas a vivir muchos años en la tierra, pero si no, tus años serán cortados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si nosotros como jóvenes, cuando estábamos jóvenes, que eso para mí ya hace rato, ¿verdad? Pero ahorita para los jóvenes, el obedecer a los padres no es pesado, pero siempre y cuando haya de los padres para los hijos ese amor y esa enseñanza entre los dos, el padre y la madre. Si hay ese amor y ese amor se publica para los hijos aprenden de la pareja, aprenden del papá, aprenden de la mamá. ¿Son todos los padres amorosos? ¿Son todas las madres amorosas? Déjame decirte que no. Repito, no todas, no todos. ¿Ah? Pero sigue hablándole a los jóvenes. ¿Qué dice ahí Josué 1:8? Aconsejando, ¿dónde están los mandamientos de los estatutos? ¿En qué nos debemos basarnos? ¿Qué dice? Josué 1:8 dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ya vimos qué es lo que dice precisamente el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, hablando de Efesios, ¿no? 6. El 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para que sea qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Aquí es una promesa que Dios nos hace a todos. Y luego dice en José, este libro de la ley, ¿para qué? Para que medites en ella. ¿Por qué? Porque es vida y vida eterna a los que quieren. ¿Qué dice según Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¿Qué me leíste ahorita? Según Timoteo 3:16. Estamos viendo cómo dice la escritura toda. ¿Qué dice allá en Josué 1:7? Ya leíste el 8, ¿verdad? Léemelos otra vez. Josué 1:7 y 8 dice la palabra de Dios, solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias. Vemos entonces que Dios nos da desde jóvenes una orientación en la cual debemos basar nuestras decisiones, nuestra forma de vivir. Pero déjame decirte que Dios no va a bajar del cielo a torcerte el brazo o agarrarte de la oreja. Dice que son los mandamientos, los estatutos que ya están escritos en este libro de la ley. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Leer. Es que son mitos, son leyendas, son historias urbanas o algo así, dicen, ¿verdad? Leyendas urbanas, son cuentos. ¿Será? Déjame decirte que todo esto tiene un motivo y una razón para que tengan la información. A ti joven y al adulto también. Para que no digan, nunca oí nada de eso. No supe yo nada de eso. ¿Ah? Y por eso dice, ¿para qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, bien. ¿Qué se necesita? Fe. Pero ¿cómo vas a tener fe? Si la fe viene por el oír, y el oír que es la palabra de Dios, ¿quién lo dice? La palabra de Dios ahí en Romanos 4:17, 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en Mateo 4:4 le contestó
Jesús a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios, perdón. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay una enseñanza tremenda, pero nos encerramos en una burbuja, mi mundo, mi vida, yo hago lo que yo quiera y cometemos el error de dejar lo más importante, lo que es eterno, el alma, lo espiritual, no lo espiritismo, lo espiritual, la verdad de Dios en un lado. Y es el que tiene el tiempo en sus manos, es el que tiene tu vida y la mía y la de todo el mundo en sus manos. Es que, ay no, es que dijo quién sabe quién que no va a pasar esto y que dijo quién sabe cuántos. Y hay tantos libros desde la antigüedad que te saca de la verdad de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque no quieres entender lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Eclesiastés 11 9 al 10, ¿qué dice? Refiriéndose a los jóvenes. Esa es la recomendación de Dios mismo. La Biblia está escrita divinamente inspirada para poder entender qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué? ¿Qué dice? Eclesiastés 11, 9 y 10 dice la palabra de Dios: Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Gracias. Porque la mocedad y la juventud son vanidad, son pasajeros. ¿Qué dice ahí en que es Salmo 91? Me parece que dice que o no me acuerdo exactamente está ahí. Pero dice que somos como la hierba, somos pasajeros. ¿Cómo lo presenta ahí? Salmos 90, 5 y 6 dice la palabra de Dios: Hacedlos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. A la tarde es cortada y se seca. Nos da un ejemplo de un día, así es 1000 años para Dios. 1000 años del ser humano para Dios es como un día de ayer que pasó, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nos deja muy clara la situación del ser humano. Pero si lo quieres, ahí en Eclesiastés nos hace toda la recomendación a los jóvenes. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque llegan los años de la vejez, gracias a mí. Y es difícil cuando no tenemos esa fortaleza para seguir adelante. ¿Qué es lo que? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, desde que estás joven, desde que tienes esa alegría, esa fuerza. No, yo tengo que ir a gozar la vida, tengo que ir a divertirme. Hay diversión, de diversión a diversión. Una cosa es divertirte y otra cosa es libertinarse. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice 2 Samuel 19:35? Segunda de Samuel 19:35. 35. Dice la palabra de Dios: Yo soy hoy, yo soy hoy día de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere. Oyere más la voz de los cantores y de las cantoras. ¿Para qué, pues, sería aún tu siervo molesto a mi señor el rey? Ya cuando estás viejo, no. Bueno, la vejez es muy difícil cuando no tenemos al Señor. Cuando está el Señor con nosotros, todo es fácil.
Por eso dice ahí el Salmo 95:6 lo que leímos, hacerlos pasar. Nuestro paso por este mundo no es muy grande, como avenida de agua, muy rápido. Son como sueños, como la hierba que crece en la mañana, ¿verdad? Y en la tarde es cortada y se seca, ¿verdad? Por eso vamos a lo que vimos ahí ahorita, ¿verdad? Acerca de qué, se me fue el versículo que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años, los días malos, los años en que, ¿qué? Algo así, ¿verdad? Eclesiastés 12:1 dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No tengo en ellos contentamiento. Ya no me divierte la música. Ya dijo, leímos el segundo de Samuel ahorita que dice que ya tengo 80 años. ¿Qué gozo pueda tener yo al estar oyendo música si ya no oigo? ¿Qué sirve que hagan esos manjares si ya no tengo mis dientes? Ya no puedo ni caminar, ya tengo 80, 90 años, ya, se va acabando todo, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que debe de pedir el ser humano cuando está joven y ya no joven? ¿Qué dice Salmo 92, 12? Otra vez al 90, ya lo tenía. Salmos 90:12 dice la palabra de Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón la mente, sabiduría, al conocimiento, al entendimiento, para poder saber de qué me están hablando. ¿Qué dice Job 31, 17? 7, perdón, 31, 7. Dice la palabra de Dios, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos, ¿Cómo? No, no lo entendí. dice la palabra de Dios, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos. Mm, ¿Cuántas veces no hemos estado, gracias, en una tentación? ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones difíciles? Principalmente los jóvenes, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, por orgullo, porque no queramos que nadie sepa. Necesitamos entender que Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Debemos confiar completamente para que nuestro paso por este mundo no sea nada más así, como si no fuera nada. A los jóvenes no es una crítica, es un consejo, ¿verdad? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Este 12:1, ¿verdad? Porque en tu juventud, antes que lleguen los años en los que digas ya no tengo en ellos contentamiento. Ofrecerle a Dios lo mejor de la vida del ser humano, su juventud, es lo mejor que puede hacer una persona. Pero lo hacemos, perdón. Y dije lo hacemos porque yo vine un poco grande a los pies de Cristo, un poco grande a empezar a predicar. Es por eso de que entiendo y sé qué hay en el mundo, cómo nos atrae, y más cuando estamos jóvenes. Queremos abarcar tanto, y lo veo hasta en mi propia casa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesitamos entender? Los padres tienen la paciencia y el amor para enseñar a los hijos. Los padres, la madre, el padre debe tener esa paciencia y ese amor. Por eso dice en el versículo 4, para cerrar la enseñanza, ¿qué dice? Efesios 6:4 dice la palabra de Dios, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino criarlos en disciplina. Ahora, disciplina no es autoritarismo, es enseñarles disciplina. Se oye fuerte la palabra, pero no es disciplina militar, no es disciplina esclavizadora,
una disciplina dentro del amor de Dios, ¿verdad? Es según Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles se pueden hacer? Dice según Timoteo 3:16 que toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. No provoquéis a los hijos a ira. No los hagas. ¿Qué es lo que está diciendo? El ser injusto e inflexible o severos los padres están en constante peligro de provocar o amargar la vida de los hijos. Depende cómo vamos nosotros siendo yendo a enseñando a nuestros, perdón, me enredé todo, enseñando a nuestros hijos de manera correcta, en amor, te digo que, y ahí va el manazo, y en la cabeza o en la cara, te pareces a, no, lo peor que puede hacer, no tenemos que humillar a los hijos, no tenemos que hacerlos sentir que son nada, contrario, tienes el mismo valor, así como Dios me valora a mí, valora a los demás, porque delante de Dios no hay acepción de personas, así debe de ser el trato para con los hijos. Por eso es la recomendación, no seas así con tus hijos, ¿verdad? Que dice Colosenses 3:21. Y son enseñanzas que debemos ir entendiendo, ¿verdad? Colosenses 3:21 dice la palabra de Dios, Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Para que no se hagan de poco ánimo. Gracias. ¿Cuántos niños, niñas, jóvenes están traumados, tienen una mentalidad muy pobre porque no los has dejado crecer en su conocimiento? Porque les has enseñado gritos, a fuerzas, aquí mando yo, esta es mi casa, y yo hago lo que yo digo y tienes que hacerlo porque vives en mi casa. Así, cada persona tiene derecho a tener su propia mentalidad. Debemos enseñar el buen camino para que los pensamientos de ese joven, de esa joven, sean correctos delante de Dios. No que tienes que hacerlo porque yo digo. No, tienes que hacerlo porque es lo correcto y Dios así lo quiere. Diferente. Porque te amo, no quiero que te pases. Eres esto, eres lo otro, ¿y tú qué eres? Debemos ser pacientes con los hijos. No es justo, no es justo que echemos a perder una mente, una persona, un alma de Dios, ¿verdad? Los hijos son de quién, de Dios, ¿verdad? Efesios 4:1 y 3, ¿qué dice? Le puse a leerlo. Efesios 4:1 al 3 dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solicitos a guardar la unidad. ¿De qué? ¿Cómo lo dice? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el Del vínculo. espíritu, en verdad, ¿verdad? Muchas veces llegamos al autoritarismo, al legalismo. Es que así tiene que ser porque yo digo. No, ¿qué dice la Biblia? Dice, sé paciente, tolera a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, sobrellevar los unos a los otros, las cargas de los unos a los otros. Ah, no, es que yo sé más porque tienen que hacerme caso a mí, ¿eh? Por eso dice Pablo, yo preso en el Señor, os ruego, les suplico en amor, no lo dice así, ya parafraseando el versículo, ¿verdad? En amor, que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. ¿Quién nos llamó? Cristo. Es que tenemos que entender que
Hay una manera de llevar las cosas de acuerdo a Dios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, ¿verdad? Es el versículo 2 de Efesios 4:2, ¿verdad? El 4:3 lo presenta así: solícitos o dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Qué tremendo! Padre, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Madre, ¿qué hiciste con tus hijos? Déjate, digo, como ser humano puedo molestarme, pero ¿sabes qué? Yo no soy quien para juzgar, el que te va a juzgar va a ser Dios. Aquella persona que maltrata a sus hijos, aquel padre, aquella madre que hace menos a sus hijos, se atiende a las consecuencias de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama, que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 acerca del amor. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Es que no tengo paciencia, es que estoy esclavizado aquí, trabajo y trabajo y nunca me dejan descansar. Ay, pobre de mí. El Señor aún trabaja. Ahí en Juan, ¿qué capítulo? El abogado tenemos para Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Qué nos dice? El Señor te trabaja. Adelante. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Gracias. Hay o habemos gente muy orgullosa que no vamos a decirle a nuestros hijos, discúlpame, me equivoqué, porque son menores como yo, no, yo soy la autoridad, yo, humildemente, en amor. Nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero esfuérzate y sé valiente para reconocer que Dios es amor y a ti te está faltando. Debemos checar nuestro corazón. Es que me ponen hasta el copete. Es que ya no lo aguanto, ya no los aguanto. Ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mis hijos. Ya quiero salir corriendo de aquí. Ay, yo merezco algo mejor. ¿Será? Dejemos esa vanagloria, ese egoísmo y seamos humildes. ¿Por qué? Porque Dios nos pide ahí en el Efesios 4:2, ¿qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Por qué? El que no conoce, el que no ama, es que no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si no conoces a Dios, y que Dios es amor, es que no te amas ni tú mismo, ni tú misma. Debemos respetar a los hijos porque no son nuestros, son prestados. ¿Qué dice el Salmo 27:3? He aquí heredad de Jehová son. Salmos 27:3. Ujú. No, 1:27. Ah, me tengo todavía enredado. Salmo 1, dice, he aquí heredad de Jehová son los hijos. No estoy seguro, me equivoqué, perdón. Yo tengo Salmo 1:27. Creo, no estoy muy seguro, pero eso es algo muy importante, por eso insisto, ¿verdad? Son muchos mis errores, tengo muchos problemas a veces para sacar un mensaje, pero aquí estamos, primeramente Dios. Todo sale bien, ¿verdad? Salmos 127:3. Oh, sí, cierto, 127.3. Le puse al 1, puse los puntitos y luego le puse 23. Y luego puse 3. Me equivoqué al apuntar. Lo tengo bien, pero mal acomodado los puntos. Adelante. Salmo 127:3 dice la palabra de Dios, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre.
¿Quién tiene el vientre? ¿El papá? No, la mamá. ¿De quién son los hijos? De Dios. Puso al hombre, sí. Por eso debe de ser el joven guiado por Dios a su compañera, la joven a su compañera, porque si no va a andar en uno y en otro y en otro. Estamos en un mundo moderno, ¿será? Dios no cambia, Dios es el mismo y la ley de Dios nunca cambia. Perdón. Diga lo que diga la gente, diga, lo que piense el gobierno, el país que sea, la gente que sea, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Y Dios no cambia. Es el mismo que fundó la tierra en Génesis. Es el mismo, la ley hasta ahora de Dios, en amor. Por eso el consejo a los hijos que estás haciendo. Que no dice el Salmo 27:3. Aquí, heredad de Jehová son los hijos. Cosa de cima, el fruto del vientre. ¿Y cuántos? No quiero meterme en eso, pero tengo que hacer este comentario. ¿Cuántas personas femeninas han tirado a su hijo? Lo han sacado de su vientre. Dice la palabra es cosa de estima, es el fruto del vientre. ¿De quién son los hijos? Son heredad de Jehová, de Dios. Debemos tener cuidado como jóvenes, como padres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo o seguimos aferrados a lo que queremos, a lo que pensamos? Cada quien tiene derecho, repito, no es un juicio a nadie, no es criticar a nadie, es una predicación que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque alguien tiene que predicar la palabra de Dios. Y si fui llamado a predicar la palabra de Dios, tenga o no tenga aquí gente en el templo, haya ofrenda o no haya ofrenda, haya diezmo o no haya diezmo, tengo que seguir predicando porque fui llamado, no soy asalariado. Si no lo creyera, no estuviera perdiendo el tiempo aquí, anduviera buscando hacer negocios. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. ¿Te gustó? ¿Te sirve? ¡Qué bendición! ¿No te gustó? ¿No te sirve? Déjalo ahí, alguien le ha de servir. El Señor le bendiga. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Bendice tu palabra, Señor. Que no sea una ofensa a nadie, sino una bendición. El poder entender que dices tu Padre por medio de tu palabra. Que nos recomiendas, que nos pides, que nos exhortas, que nos propones que hagamos. Porque ciertamente tú eres Dios y no forzas a nadie. Así como no tientas a nadie, no forzas a nadie. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias mentes, nuestras decisiones, nuestras opiniones. De tú, en tu palabra, bendícela, y que aquellos que con gusto la oyen sea de bendición para ellos. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras partes, pidiéndote por nuestros hermanos, tus siervos, los enfermos, los que están en sufrimiento, en tribulaciones, sé con ellos. Aquellos que han sufrido pérdidas familiares, dales fortaleza, ayúdales a salir adelante. Te pedimos que veas por los enfermos igualmente, aquellos que están en tribulaciones, necesidades. Ponemos todo en tus santas manos, quienes esperan por nuestras faltas, en Cristo Jesús, perdón nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.